Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta introducción a la psicoterapia de sesión única que se enmarca dentro del Diplomado de Atención Primaria en Salud Mental de Centro Árbol. Vamos a dividir esta introducción en 3 módulos. Primero, la introducción a este modelo, sus bases. Luego, la intervención, cómo se hace una psicoterapia de sesión única. Y finalmente, análisis de la práctica o cómo podemos llevarla a cabo. Una frase para reflexionar: no esperes, el momento nunca será justo. Cuando partimos haciendo terapia, creemos de que va a llegar un momento indicado para hacer esa técnica que tanto tiempo llevamos esperando. Y muchas veces forzamos la entrevista para que tienda a esa silla vacía, a ese análisis de sueño, etcétera. Lamentablemente, o por fortuna, si lo vemos de otro lado, los pacientes no son tan predecibles y no se comportan como nosotros esperamos en la planificación. Están llenos de novedades, contingencias, cosas que les pasan entre semanas y, en algunos casos, cuando podemos aplicar esa gran técnica que estamos esperando, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque está pensada de manual. No está considerando lo que le está ocurriendo al otro aquí en vivo frente a mí. Esta frase nos invita a pensar en eso, en abandonar la pretensión de que en algún momento va a llegar ese instante en el que voy a poder hacer todo eso que espero hacer con el paciente. Tengo que saber hacer con lo que tengo ahora, me guste o no. La idea del modelo de sesión única es eso. Imaginar que tu paciente solo va a venir esa sesión. Si viene otra, somos muy afortunados, pero pensar que solo viene esa sesión y qué harías con ese paciente en ese momento si es que no se fuesen a ver nunca más, e igual quieres que se lleve algo, que avance un poquito, que pueda generar algún cambio o una estrategia de cambio. Eso es lo que vamos a ver durante estas clases. Vamos a partir con el primer módulo, como te decía anteriormente, y hagamos la siguiente reflexión. No todas las personas pueden costear los largos procesos de psicoterapia, es lo que estamos acostumbrados a leer, que nuestros profesores nos enseñan en la universidad. La mayoría de los profesores universitarios tienen su práctica clínica en el sector privado, donde pueden extenderse, donde quizás los pacientes pueden pagar largos procesos de terapia o asistir todas las semanas e incluso más de una vez por semana. Pero al pensar en atención primaria, eso no es lo común. La terapia sigue siendo cara, sigue siendo de difícil acceso, sigue siendo cara en términos de tiempo también. Tener que asistir a una hora y quedar quizás un poco tambaleando luego de cada sesión por su impacto emocional, cognitivo, revolver la historia, etc. Entonces, desde ahí tenemos que pensar en cómo hacer terapia que sea breve y efectiva. Cuando digo breve, no solo piense en la sesión única, piensa también en procesos de 12 o 24 sesiones. En nuestro país particularmente eso, pensando que FONASA ofrece 24 sesiones a los pacientes. Eso es lo que bonifica. Luego de eso no hay bonificación para la atención psicoterapéutica. Entonces tenemos que adaptarnos a esas contingencias y a las necesidades de nuestro consultante. ¿Cuál es la solución frente a este problema? Podemos pensar en esta frase de Lao Tzu que dice: un camino de 1000 millas comienza con el primer paso. Es decir, en una sesión no vamos a recorrer las 1000 millas. Por supuesto que no. Cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo. Pero vamos a iniciar esos primeros pasos o acompañar esos primeros pasos que eventualmente van a terminar en las 1000 millas. Y muchas veces no contigo como terapeuta, sino que el paciente en su grupo, con su gente, en su tribu, podemos decir de alguna manera. Ahora, ¿qué es la terapia de sesión única? La podemos definir a grandes rasgos como un dispositivo de terapia que busca asegurar que el consultante salga de la sesión con un plan de acción respecto de su situación problemática. Es decir, fíjate la definición, es un dispositivo de terapia, no es una corriente particular, no es una técnica, es una forma de pensar la terapia. La idea, como decía anteriormente, de pensar qué podría hacer si mi paciente solo viene a esta sesión. ¿Con qué se puede ir? ¿Qué le puedo ayudar en esta hora, en estos 45 minutos o más? Surge como una forma de enfrentar la lista de espera en salud mental. Piensa
lo, lo difícil que a veces es encontrar hora para psiquiatra, para psicoterapia, y se van acumulando pacientes y pacientes en la lista de espera. Y ahí, ¿qué les ofrecemos a estas personas? Piénsalo un poco desde la desesperación y la buena intención. Hagamos una sesión única y veamos si eso los puede ayudar y vamos diferenciando entre pacientes de mayor o menor gravedad. Se dieron cuenta que con una sesión muchos de los pacientes quedaban satisfechos, no necesitaban otra más. Piensa la cantidad de pacientes que llegan a consulta sin un trastorno significativo, sino que necesitan apoyo o counseling en algún tema de su vida cotidiana que los está afectando. Alguien que los ayude a pensar, a reflexionar o derechamente a encontrar una solución. Eso como por un punto, pero por otra parte, los modelos de sesión única o las intervenciones, mejor dicho, de sesión única, las podemos encontrar en toda la historia de la psicoterapia. Hay algunos casos de Freud a los que pueden ser comprendidos desde esta mirada, ¿no? En una intervención, en una conversación, una persona logró aliviarse considerablemente de su malestar o sintomatología. Más cercano al tema de este diplomado, que es la atención primaria en salud mental, desde modelos humanistas tenemos el libro Criaturas de un día de Irving Yalom, en el cual este analista existencial cuenta cómo algunos pacientes, por temas económicos, eh, geográficos, temporales, etcétera, le indican que solo pueden asistir a una sesión con él. Él se resiste, trata de buscar el lado, pero después termina cediendo y entendiendo de que a veces cuando el otro pide una sola sesión, también tenemos que respetar esa necesidad. ¿Cómo entendemos al paciente, al terapeuta y el cambio? El paciente lo vamos a mirar desde el foco en sus recursos. El problema, la psicoterapia basada en el problema es interesante, es un modelo distinto, paralelo al de sesión única, pero acá vamos a tratar de descubrir y reforzar las cosas que tu paciente ya sabe hacer. ¿Qué es las habilidades, los recursos, los conocimientos que en el pasado le han ayudado a solucionar temas de su vida o a generar crecimiento personal y cuántos de esos podemos traer al presente? Además, ponemos foco y somos muy claros al delimitar la meta del otro con preguntas sencillas como ¿en qué te puedo ayudar en esta hora de sesión? ¿Qué esperas llevarte al final de esta sesión? ¿Qué tendría que pasar para que cuando terminemos de conversar sientas que yo realmente te he ayudado? Son formas de definir las metas concretas para ese tiempo en el que vamos a conversar. También vamos a fijarnos en el intento de cambio. ¿Cuáles son todas aquellas estrategias que tu paciente ha probado y que quizás no han resultado y requieren una pequeña corrección o cambiarlas por estrategias nuevas? A nivel del terapeuta, el terapeuta es focalizado, es decir, no vamos a mirar globalmente todo lo que puede estar ocurriendo en un paciente, no tienes tiempo, recuerda que es una sola sesión, sino que vamos a poner el foco en la necesidad más próxima del paciente. ¿Qué es lo que necesita trabajar en este momento? ¿Cuál es su solicitud inmediata? ¿Y qué pasa, te preguntas tú, si tiene otro tema más grave y detrás de eso tiene otro tema más grave y otro tema más grave? Cuando eso ocurre, tenemos dos opciones. Uno, derivamos, o dos, ofrecemos una segunda sesión que también se trabaja desde la sesión única, es decir, como si esa segunda sesión fuese la última. Y si después de esa sesión aún noto que faltan temas por trabajar y el paciente quiere volver a una sesión, extiendo a una tercera sesión. Es decir, hay una pequeña trampa en el nombre de terapia de sesión única. No es que siempre se haga una sola sesión. En ocasiones sí, por ejemplo, en lista de espera, en contextos de intervención en crisis, ahí sí. Pero en otros contextos se trabaja con la mentalidad de una sesión, pero es posible extenderla a más de una, sin engolosinarse, por supuesto, ¿no? Con la idea de que estemos por siempre, nunca terminemos la terapia. No, no, no. La idea es terminar la terapia cuando se pueda cerrar, porque el tema del paciente eh, ha mejorado en alguna línea, ha encontrado otro punto de vista y nosotros ya dejamos de ser necesarios porque ya hemos activado sus recursos. Otro punto importante del terapeuta es que es ágil. Al tener poco tiempo, necesito tener esquemas cognitivos claros de lo que estoy haciendo, de cómo estoy atendiendo, qué es lo que le está pasando al otro. No tengo 5 o 10 sesiones para descubrir su diagnóstico, su sintomatología, con qué se asocia,
cuáles pueden ser los factores que están influyendo ahí. Tengo que ser muy hábil en términos de entrevista, en términos de diagnóstico, de descubrir patrones en el otro, de identificar recursos. Es decir, es un modelo que requiere una alta agilidad mental, que por supuesto se puede trabajar y lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y además requiere ser multitask. Tienes que estar haciendo muchas tareas al momento de realizar sesiones únicas. ¿Cuáles son estas tareas? El paciente te va a ver quieto escuchándolo. Lo que tú vas a estar haciendo es, con toda la información que empieza a aparecer, empiezas a pensar inmediatamente cuál es su objetivo, en qué lo puedo ayudar hoy día, qué es lo que le está pasando, cuál es su situación problemática, cuál es la tarea que ya le voy a ir dando, cuáles son los recursos que están ahí presentes. Es decir, toda información que aparece, tú ya la estás proyectando como una devolución, con una tarea, con un posible efecto de esas tareas, qué es más efectivo, qué es menos efectivo en psicoterapia. Requiere desde ahí que estemos pensando en varios niveles. Nuevamente, eso es algo que se aprende y probablemente algo que tú ya haces, solo que en varias sesiones. A nivel del cambio, tenemos la idea de los modelos sistémicos, de que el cambio es inevitable. El síntoma es algo particularmente raro. ¿Por qué? Porque es la vivencia de que algo en mí se mantiene estable a lo largo del tiempo, algo además que no deseo. Distinto a la personalidad, que tratamos de reforzarla con acciones, con nuestros amigos, con distintas cosas. Pero el síntoma, por una parte, no lo quiero, o me molesta, me genera sufrimiento, pero sin embargo no se modifica, o en algunos casos se perfecciona, pero no desaparece. Tenemos la idea entonces de que ahí hay algo que puede constituir una narrativa respecto de mi síntoma, pero eso que se siente siempre igual, necesariamente está enmarcado en un flujo de cambios. Cada día yo estoy más viejo, cada día van pasando cosas en mi casa, en mi mundo, entra comida, se mueren un par de células, o en realidad más que un par, pero pasan muchas cosas en un ser humano a cada momento. Entonces, pensar en algo como estático es un poco como extraño. Más bien, esos cambios que siempre están ocurriendo pueden tomarse, reforzarse y dirigirse en función de la necesidad del paciente. Por supuesto, nuevamente pongamos los paños fríos. El modelo de sesión única no es para aliviar una adicción que no ha tenido otra solución, ni un trastorno de personalidad que no tiene otra vuelta. Sería raro, pero un trastorno de personalidad en el que otros psicólogos no han podido intervenir, no es lo que buscamos. Pero sí, el detalle de los síntomas, por ejemplo, de una depresión, sí podemos trabajarlos con intervenciones de sesión única. La depresión global van a pasar muchas cosas para que termine de cambiar, pero que el paciente pueda tener un mejor dormir, que pueda tener un mejor ánimo, que pueda ordenar sus ideas, que pueda ordenar su cabeza. Esa es un poco la intención. Un primer paso que va a llevar luego a los 1000 pasos o las 1000 millas que vimos en la frase inicial. También confiamos en el efecto mariposa. La idea de que los cambios en psicoterapia no son lineales, no es una suma de números enteros que eventualmente, si tengo 10 cambios, voy a tener, o sea, 10 pequeños cambios, voy a tener un monto equivalente a que se hubiese dado otros 10 pasos y así otros 10 pasos, eh, como si uno sumara, no sé, gramos de azúcar. Eh, el cambio en psicoterapia no es lineal, más bien es a ratos un poco impredecible, en el sentido de que algunos pequeños movimientos en la psique pueden tener grandes efectos en otras áreas de la vida, del desarrollo. Piénsalo así, a veces un trauma o una situación amarga puede ser un instante en tu vida y ese pequeño instante puede tener grandes efectos en el resto de tu vida, ¿no? Por muchos, muchos años. El cambio también ocurre eso. Cambios pequeños pueden tener grandes efectos. Y si piensas en tu propia terapia, probablemente recuerdas algunas sesiones que generaron un cambio de alto impacto en distintas esferas de tu vida. En Focusing a veces lo llamamos la aplicación global,
un cambio en la sensación sentida, empieza a generar cambios en la sensación global del cuerpo en el experiencing y empieza a reverberar hacia otras áreas de la vida. Uno dice, uy, esto me pasó acá, me pasa allá, me pasa acá. Y ahora entiendo que todos estos elementos son un mismo problema y desde ahí se abren soluciones, oportunidades, deseo de hacer las cosas de manera distinta. Eh, si lo has vivido, sabes de lo que estoy hablando. Si no, va a ser muy interesante cuando te pase por primera vez en tu terapia o le pase por primera vez a tu paciente. Ahora, otro elemento que tenemos que considerar es qué ocurre con el diagnóstico. Hay terapeutas que necesitan varias sesiones para hacer un diagnóstico del paciente. Y acá transformamos diagnóstico por formulación. Esta es una sutileza, pero el diagnóstico clásico, tipo DCM, tipo OPD, CIE-10, etc., lo que busca es juntar los síntomas para llegar a una categoría. Eso puede ser útil en algunos sistemas de salud, por ejemplo, para hacer una derivación, indicar un tratamiento farmacológico, activar alguna prestación de salud, por ejemplo, GES. Pero por otra parte, no nos dice específicamente qué le ocurre a ese paciente. Tengo 10 pacientes que tienen depresión mayor, pero cada uno sufre de manera distinta. La formulación de casos, sin evitar el diagnóstico, lo que trata de hacer es de describir la situación problemática del otro y crear una narrativa coherente tanto de el problema, sus predisponentes, sus precipitantes, sus mantenedores y los recursos que podrían cambiar eso hacia la meta que hemos definido con el paciente. Esa narrativa no es solo para ti como terapeuta, sino que además es compartida con el paciente. El diagnóstico muchas veces lo hacemos con nosotros mismos. En cambio, la formulación es co-construida y nos permite a terapeuta y paciente tener un lenguaje común de lo que está pasando y de las estrategias que podemos tomar para generar ciertos cambios. Viene más adelante una clase de formulación de casos. Te pido que estés atento a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, para poder acceder a ella. Por otra parte, pensemos en las técnicas versus las estrategias. La técnica, la techné, tiene que ver con eso de, con cierta acción, generar cada vez un resultado parecido, ¿no? Si tú tejes la misma técnica de tejido, el mismo punto, genera siempre el mismo nudo en lo que sea que estés tejiendo. Cambiamos la técnica o la idea de aplicar técnicas por la de tener estrategias de intervención. Es decir, un patrón flexible de movimiento dentro de la terapia en el cual quiero llegar a una meta, obvio que sí. Pero dentro de eso tengo múltiples formas de llegar a eso, de intervenir, de proponer cosas al paciente. Si no funcionan, tengo alternativas. Cuando pienso en una intervención como una silla vacía, como un focusing, no solo conozco los efectos positivos que puede tener, sino que los efectos negativos también, y me voy adelantando a ese tipo de elementos. Cuando hablamos de estrategia pensamos en la mirada global de lo que le pasó al paciente, lo que está pasando ahora y lo que le podría pasar. Y como dije anteriormente, el cambio no es lineal, pero si bien no es lineal, la investigación nos ha permitido amarrar ciertos conocimientos que son relativamente generales para los pacientes en nivel de atención primaria, ¿no? La cantidad de sesiones que necesitan para generar un cambio, la cantidad de pacientes que se benefician de terapia versus los pacientes que no se benefician de terapia, cómo implican los cambios súbitos en los primeros momentos de la terapia. Es un dato interesante. Los cambios positivos súbitos, es decir, en pocas sesiones dentro de un proceso terapéutico, son buenos predictores de ese proceso a largo plazo, ¿no? Todos esos elementos los podemos ir descubriendo en la investigación en psicoterapia. Entonces, desde ahí, eh, al generar la estrategia, no estamos pensando solo en el manual, estamos pensando en el manual, si el manual no funciona, el manual aplicado a ese paciente con esas características, con mis características como terapeuta, en ese centro particular, y la flexibilidad de ir nuevamente adaptándonos al paciente en tiempo presente. A nivel de evidencia, ¿qué se dice de la terapia de sesión única? Que quizás suena maravilloso, para otros suena quizás como algo difícil de aceptar o de entender. La evidencia indica que
la mayoría de los pacientes asiste a una sola sesión. Eso en distintas partes del mundo. ¿Y qué significa esto? Significa que los pacientes van, piden la hora, se atienden y luego abandonan porque no les gusta. Esa era una de las hipótesis que se tenía hasta hace, deben ser ya unos 40 años, cuando se hace la investigación de llamar a esos pacientes. Hola, ¿cómo les fue en terapia? ¿Por qué abandonó el proceso? Y los pacientes decían, no, si yo no lo abandoné, yo tuve lo que andaba buscando y no necesité una segunda sesión. Entonces ahí aparece la idea de el modelo suficientemente bueno, ¿no? Good enough level. La idea de que los pacientes van a terapia hasta que sienten que alcanzaron un nivel de cambio que les queda cómodo. Y uno dice, pero podría estar aún mejor. Da lo mismo si tú crees que puede estar aún mejor. El paciente va, por lo general, hasta donde a él le queda cómodo. Y eso es mucho antes de estos largos procesos de terapia que estamos imaginando. A veces ocurre en la sesión 1, a veces la sesión 20, a veces la sesión 6, ¿no? Pero esta mayoría de pacientes que va a una sola sesión, hay un gran grupo que tiene que ver con eso, con que con una sesión ordenaron su idea, encontraron una estrategia o confesaron lo que tenían que confesar al terapeuta y luego pueden seguir con su vida. Ese cambio es más valioso o menos valioso que el cambio profundo de personalidad. No es ni uno ni lo otro, son momentos distintos. Piensa que una persona podría ir a terapia de sesión única varias veces en el año o una vez por año y tener efecto significativo. Además, se observa que estos cambios que tienen en una sola sesión podemos volver a encontrarlos en 6 meses o un año después de esa sesión. Es decir, son cambios en los que podemos confiar relativamente. Otro estudio indica que esos cambios, si bien son duraderos en el tiempo, son menos estables que los cambios de procesos largos. Eh, Ahora, ¿qué es más efectivo? Los procesos largos, los procesos de terapia de sesión única, son modelos de intervención distintos, ¿no? Los modelos de larga duración, entre comillas, 24 sesiones, tienen ligeramente un efecto más significativo en el cambio psicoterapéutico, pero en términos de costo-efectividad son mucho más caros, son muchas más sesiones, muchas más horas terapeuta, arriendo de oficina, etc. Entonces, nuevamente, el modelo de sesión única no es para todos los pacientes ni en todos los momentos, pero piensa, si tienes una lista de espera larga, podrías alternar entre procesos largos y procesos de sesión única sin tener tanto miedo a que el paciente se va a llevar mucho menos de lo que se va a llevar en otro modelo. Por lo general se va a llevar algo bastante parecido. Además, tenemos que podría ser efectiva para trastornos comunes como la depresión o la ansiedad. Han habido otros estudios en otro tipo de trastornos, pero decimos que la evidencia es positiva, pero aún no es concluyente. Falta hacer más estudios, falta poner grupos controles, falta delimitar un poco más los métodos y probarlo en distintas partes hasta que digamos, parece que en distintos contextos funciona, estos son los ingredientes que hacen que funcione, etc. ¿Ya? Es decir, tenemos evidencia positiva que es ligeramente menor que la de terapia a largo plazo, pero aún así es efectiva. Y en términos de costo-efectividad, es evidente que es mucho más costo-efectiva. En adolescentes también encontramos que es efectiva para ansiedad y trastornos conductuales, pero para depresión encontramos de que aún no hay evidencia concluyente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo la puedo aplicar en estos contextos? No, quiere decir de que no es una herramienta para prenderle velas y rezarle todos los días. O sea, no podemos casarnos con la terapia de sesión única, pero tampoco la podemos desechar de buenas a primeras, ¿no? Va a depender de varios factores y falta investigación, pero la investigación que tenemos es bastante promisoria y no solo de bocas de los terapeutas que pensamos eso, sino que también la evidencia de los pacientes, tanto en su opinión cualitativa como en los estudios cuantitativos. ¿Cuáles son las aplicaciones para ir cerrando este primer módulo? Las aplicaciones son la lista de espera
¿Qué hacemos con esos pacientes que llevan meses esperando por atenderse en el CEFAM, en el COSAM, en tu centro universitario, etcétera? A ellos podríamos atenderlos mediante este modelo y derivarlos prontamente o resolver aquel tema puntual por el que vienen a sesión. Además, lo podemos ocupar en servicios sin regularidad de agenda, aquellos que dan una hora, si la otra semana esa hora está tomada, tienes que esperar hasta quizás cuando se desocupe esa hora. Eso no es tan raro, de hecho es bastante común en algunos servicios. Y desde ahí, si tú trabajas en ese servicio y estás desesperado por cómo puedo hacer terapia si solo tengo una sesión y quién sabe cuándo tengo otra, es perfecto para ti la terapia de sesión única. También la podemos aplicar en primeros auxilios psicológicos, en psicoeducación o en counseling. Ahí queda muy bien. En primeros auxilios psicológicos, piensa, sería raro que necesitaras varias sesiones de primer auxilio psicológico. El modelo de sesión única te puede ayudar a atender a un paciente en una crisis de pánico, a un alumno a lo mejor que está en una crisis emocional, a una persona en el metro, en la misma estrategia. O sea, cómo podemos ayudar a esa persona según la necesidad que tiene en ese momento. En el caso de orientación escolar, parental o relacional, la sesión única es la tónica, es lo común. Y quizás no la nombramos así, pero si alguna vez fuiste al orientador escolar, probablemente te entrevistaste con él un día y después nunca más, hasta quizás un par de años, un par de semestres más adelante. En la orientación parental que hacemos a los padres, valga la redundancia, de pacientes menores de 18 años, ahí también los citamos a una sesión de vez en cuando y en esa sesión levantamos información, generamos intervenciones, hacemos psicoeducación y luego cerramos esa entrevista hasta quizás 2, 3, 4, 5 semanas más. En el caso de parejas también, a veces una orientación relacional en polivínculo, en pareja, no requiere 20 sesiones, requiere una sesión en la cual podamos mediar lo que está ocurriendo, poner metas concretas, hacer un plan de trabajo y si necesitan una segunda sesión, que la pidan cuando lo estimen conveniente. Finalmente, las contingencias en los procesos terapéuticos también pueden ser trabajadas desde la terapia de sesión única. Tu paciente viene a trabajar un tema de dificultad con sus notas, un tema académico, y entre medio en la sesión 15 te das cuenta de que se abre un trauma, o se abre un dolor importante, o se abre, no sé, pensemos algo externo, sufrió un asalto, una agresión en el metro, en la calle, etc. Probablemente eso no va a hacer que abramos un proceso de 25, 50 sesiones. No tendría tanto sentido. Quizás para un trauma sí, pero para los otros elementos no. En esos instantes desviamos la terapia que estábamos llevando con el paciente a un modelo de sesión única, abrimos el tema, vemos qué está pasando, desarrollamos estrategias y luego nos devolvemos al tema que estábamos trabajando anteriormente. ¿Ya? Eso lo haces probablemente todas las semanas con algún paciente que por alguna razón las contingencias lo obligan a contarte un tema distinto al que estaban de acuerdo a trabajar. Y luego retoman sin ningún problema. Con esto ya voy cerrando. La idea de que una sesión es lo que tienes que tener en mente porque no sabemos si el paciente va a volver. Se cambian de ciudad, les pasan mil cosas, ya se aliviaron lo suficiente, encontraron otra vía de ayuda o apoyo en el deporte, el arte, su familia, etc. Entonces, es la actitud de voy a tratar de dar lo mejor de mí con este paciente en una sola sesión. Si viene una segunda, es maravilloso, pero si no, me voy a quedar tranquilo con que logré ayudarlo en al menos un punto de su necesidad. Segundo, ¿qué funciona? Céntrate en los problemas, perdón el lapsus, céntrate en los recursos de tu paciente, no en el problema. El problema puedes darle mil vueltas, entender sus causas, su origen histórico, traumático, etc. El tema es esa cantidad de pacientes, incluso tú mismo, cuando ocurre que uno ya sabe lo que le pasa, pero eso no genera ningún cambio.
Después de saber lo que nos pasa, siempre vamos a dar el paso a qué podemos hacer distinto, qué estrategias vamos a tomar. Entonces, piénsalo así, el 99% de las veces quizá los pacientes saben qué problema tienen. Quizás no lo saben en los términos de la psicología, pero lo viven encarnadamente, lo sienten. Y nos cuentan muchas cosas que ellos ya conocen. ¿Qué te hace sentir esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo no ocurre? Son cosas que ellos ya tienen en su mente y que nos dicen para que nosotros tratemos de ayudarlos con eso. Salta de lo que el paciente ya sabe, lo que él ya siente, él ya sabe su problema. Vamos a estrategias que puedan ayudarlo a generar algún cambio, algún alivio, un cambio de perspectiva, buscar ayuda en otros profesionales o en otras disciplinas, etcétera. ¿Ya? Los pacientes están llenos de recursos, no aparecen de la nada frente a ti, trabajan, sobreviven, aman, eh, se pelean, tienen vida mucho más allá de su problema y mucho más allá de la terapia. Confía también que una persona, para pedir la hora contigo, probablemente tuvo que pasar varios temas para llegar a eso. Tiene recursos, tiene capacidades, tiene redes, ojalá, a veces no las hay. Céntrate en eso, qué es lo que tienes para ayudarlo y no qué es lo que le falta y esas técnicas maravillosas que podría enseñarle. Eso déjalo para el último siempre. Y finalmente, prepárate. A lo mejor tú ya eres un buen terapeuta, te va bien con tus procesos, pero piensa cómo podrías ayudar a las personas en menor tiempo. ¿Qué preguntas de una entrevista a lo mejor te sobraron? ¿Qué momentos tú dices, en este periodo de terapia no tenemos ningún tema? Estamos simplemente dando vueltas a ver si aparece otra cosa. Ese dar vuelta en terapia privada puede funcionar súper bien, pero en terapia pública o con pacientes que no pueden asistir a largos procesos de terapia es pérdida de tiempo, de dinero y de energía, ¿no? Ahí podemos decir, hagamos una pausa de terapia, vuelva cuando tenga otra necesidad y ahí volvemos a abrir otro proceso. Entonces, desde ahí la invitación es que tú tengas en mente de que ser más efectivo como terapeuta y que tu terapia dure menos tiempo no es algo malo, es algo que debería ir pasando en la medida que mejoras tus habilidades y tus competencias clínicas. Cierro con la invitación a pensar en que ya has hecho intervenciones de sesión única. No con ese nombre, pero te invito a pensar la cantidad de veces que has atendido a un paciente que solo vino a una sesión, a los padres de un paciente que solo vinieron a una sesión, o a un amigo, a una persona en la calle, en la que tuviste que intervenir en un solo momento. Piensa también en los talleres a lo mejor a los que ha ido y en una sesión de psicodrama, en una sesión de mindfulness o de alguna otra técnica, lograste un cambio significativo. Las personas podemos ser ayudadas en periodos cortos. Podemos sostener esos cambios por largo tiempo. Tú lo has vivido como paciente, como persona y probablemente tus pacientes también. Que luego de eso decidamos seguir trabajando es otra cosa. Pero eso queda para conversar en los otros módulos de terapia de larga y mediana duración. Espero esta clase haya sido lo suficientemente clara para ti y si tienes dudas, escríbeme directamente y las podemos contestar. Un gran abrazo.